Muy buenos días, señores estudiantes. Vamos a iniciar con nuestra clase de hoy. Es la primera clase de la unidad 2 titulada Estructura Atómica. Los objetivos de la clase son analizar la estructura atómica de la materia, identificar las características de las partículas subatómicas y su relación con la estructura de la materia, y analizar la configuración electrónica de los átomos en función de las propiedades periódicas. Como introducción de la clase podemos señalar que en nuestras sesiones anteriores hemos ya analizado la evolución de los modelos atómicos y cómo estos han aumentado nuestra comprensión sobre la estructura de la materia. Recordarán ustedes que hicieron un seminario en el cual hablábamos sobre cómo el modelo atómico ha ido evolucionando desde los griegos, el modelo atómico de Dalton, el de Bohr, y cómo a medida que han ido avanzando nuestra comprensión sobre los átomos también ha ido cambiando nuestra comprensión sobre cómo está estructurada la materia. Es así que el modelo atómico actual incluye tres partículas fundamentales: el protón, el neutrón y el electrón. También decíamos en el seminario anterior que el protón tiene carga positiva, el neutrón no tiene carga y el electrón sí la tiene, pero es de carga negativa. En la clase de hoy analizaremos cómo están distribuidas estas partículas subatómicas, de qué manera están organizadas y cómo la interacción entre estas determina la naturaleza y la estructura de los átomos mismos. Bien, el modelo atómico actual, como decíamos, concibe al átomo como una dualidad de un núcleo y de una corteza atómica. El núcleo está formado tanto por protones como neutrones y la corteza atómica está formada por una colección de niveles donde se ubican los electrones. Noten ustedes que aquí aparecen señalados estos anillos concéntricos en torno al núcleo del átomo. Los electrones no se mueven en los átomos de manera desorganizada y caótica, sino se distribuyen de manera organizada en torno a orbitales y subniveles en niveles que veremos en las próximas clases. En cuanto a las partículas subatómicas, habíamos dicho, tenemos tres partículas elementales: el protón, el neutrón y el electrón. Las dos primeras, el protón y el neutrón, se ubican en el núcleo. Su masa es una unidad de masa atómica. El término unidad de masa atómica describe a la masa de los átomos en función de la masa de un átomo de hidrógeno. Recordarán ustedes que el hidrógeno es el átomo más sencillo que existe, solamente tiene un protón y un electrón. Por tanto, para determinar la masa de los átomos se utiliza como referencia la masa del hidrógeno. Por tanto, una unidad de masa atómica quiere decir una masa de un átomo de hidrógeno. La carga del protón es positiva, el neutrón no tiene carga, pero también tiene una unidad de masa atómica como unidad de medida, y el electrón, que se ubica en la corteza, tiene una fracción de una unidad de masa atómica. Es una masa muy ínfima y por lo tanto suele considerarse como una masa despreciable, es decir, no influye o influye muy poco en cuanto a la masa de un átomo. Bien, respecto a la masa y número atómico, ¿cómo se presentan los átomos en la tabla periódica? Por favor, todos tomen sus tablas periódicas. Muy bien, ustedes van a encontrarse en la tabla periódica, en un elemento cualquiera está el símbolo, ¿sí? Como por ejemplo aquí del sodio Na. Aparece un número generalmente sombreado, que es el número atómico, representado como Z. El número atómico corresponde al número de protones del núcleo de ese átomo. Es decir, si Na, sodio, aparece con el número 11, quiere decir que en su núcleo hay 11 protones. La cantidad de neutrones se determina en función de la masa atómica. Ustedes dirán, ¿por qué ahí el sodio tiene 22? Casi 23 de número de masa atómica, y apenas tiene 11 de número atómico. Lo que ocurre ahí es que en los núcleos de los átomos más complejos que el del hidrógeno, desde luego,
hay también neutrones presentes. Los neutrones, si bien no aportan una carga, contribuyen a mantener la estabilidad del núcleo del átomo, a evitar una concentración excesiva de cargas positivas que inducirían a la estabilidad en átomos más complejos. Por tanto, en la presencia de neutrones, aunque no aporta carga, sí aporta estabilidad y aporta masa y densidad a los núcleos atómicos. Por tanto, yo tengo aproximadamente 23 de masa atómica y tengo 11 de número atómico. ¿Cuántos neutrones tengo? Simple, el número de neutrones se obtiene restando la masa atómica del número atómico. Es decir, si yo tengo aproximadamente 23 de masa atómica, restándole 11 protones que vienen del número atómico, obtengo 12 neutrones. Bien, para determinar las partículas, como vemos aquí, ya habíamos adelantado un poquito, los elementos químicos fundamentalmente se presentan siempre en las tablas periódicas con dos números, el número atómico y la masa atómica. En este caso, en la parte superior de los recuadros en amarillo, ustedes pueden ver la masa atómica del bromo, del magnesio y del titanio. En el caso del bromo, la masa atómica es 79 y el número atómico es 35. En el caso del magnesio, la masa atómica es 24 y el número atómico es 12. En el caso del titanio, yo tengo una masa atómica de 48 y un número atómico de 22. Bien, respecto al titanio, ¿qué es lo que vemos aquí? Si el número atómico es 22, entonces decíamos hay 22 protones. Si la masa atómica es 48, al restar 48 de 22, obtengo que hay 26 electrones. Notemos una cuestión aquí. En los dos primeros átomos aparecen unos signos más, dos más en el caso del magnesio y un símbolo menos en el caso del bromo. Cuando no aparece nada, quiere decir que el átomo está en estado neutro, como veremos más adelante. Y cuando yo tengo estos símbolos más o menos, quiere decir que hay exceso de protones o de electrones en función del balance de la carga. Por tanto, como aquí no aparece ningún número adicional, quiere decir que la cantidad de protones es equivalente a la de electrones y por tanto el átomo se halla en estado neutro. Vamos a ver qué es lo que ocurre con el caso del bromo. En el caso del bromo, al tener un número atómico de 35, puedo colegir que tengo 35 protones. Restando 79 de 35, obtengo que hay 44 neutrones en ese núcleo atómico también. Ahora, ¿por qué hay un símbolo negativo allí? ¿Y por qué me dirán ustedes? ¿Por qué hay un electrón de más? Si solamente hay 35 protones, debería haber 35 electrones y no 36. Lo que ocurre es que este átomo ha recibido un electrón adicional en su capa de valencia, de la cual ya hablaremos más adelante. Por tanto, hay un exceso de un electrón. En el caso del magnesio, por el contrario, vemos aquí aparecen 12 protones. Al restar 24 de 12 obtengo 12 neutrones, pero solamente tengo 10 electrones. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? ¿A dónde se fueron esos 2 electrones? Bien, como veremos más adelante, este magnesio aquí, es un catión, es decir, ha perdido electrones de su capa de valencia, los ha cedido, tal vez fueron para otro compuesto químico o para otro átomo de su misma naturaleza. Pero esos 2 electrones han desaparecido, por tanto yo tengo un exceso de cargas positivas. Bien, hablábamos de un término que apareció en una diapositiva anterior, capa de valencia. La capa de valencia y los electrones de valencia tienen que ver con la distribución electrónica de los átomos en la corteza sobre todo. Decíamos que los átomos tienen una corteza donde los electrones no se están moviendo de manera desorganizada, sino que estos están distribuidos en niveles y subniveles.
u orbitales, como veremos en las próximas clases. Ahora, fijémonos en el último nivel. El último nivel de los anillos concéntricos, donde vemos aquí que se ubican los electrones, se denomina capa de valencia. En este caso, esta capa de valencia de este átomo hipotético tiene 7 electrones. Por ende, los electrones que se ubican en la capa de valencia reciben el nombre de electrones de valencia. Y son ellos, y solo ellos, los únicos electrones que se ven involucrados en los enlaces químicos. Y los únicos electrones que se desplazan para formar, como veremos más adelante, aniones o cationes en los átomos. Bien, hablando ya del tema propiamente, cuando los átomos pierden o ganan electrones de su capa de valencia, se forman iones. Es decir, un ion es un átomo o un grupo de átomos con una carga eléctrica neta que no es neutra, es decir, es positiva o es negativa. Y por tanto los iones se forman exclusivamente por desplazamiento de los electrones de la capa de valencia. Ustedes dirán, ¿qué es lo que sucede cuando un átomo tiene una carga positiva? Hay quienes en los exámenes suelen cometer el error de sumarles protones a los núcleos atómicos y eso es una cosa que no se puede dar. Acabamos de señalar ya que no están involucrados en la formación de iones ningún protón ni neutrón del núcleo. Únicamente son los electrones de la capa de valencia, es decir, los electrones del último nivel, los que forman aniones o cationes. La cantidad de protones y neutrones de un átomo permanecerá constante. Bien, los iones son de dos tipos. Tenemos por un lado los cationes, que se forman cuando un átomo pierde o cede electrones de valencia, resultando en un átomo con una carga eléctrica neta positiva. Los cationes se representan con un número y un signo positivo en función de la cantidad de electrones desplazados. Fijémonos en la imagen que tenemos aquí. Aquí tenemos un átomo de sodio, ¿sí? Como vemos, estos anillos concéntricos representan los niveles donde están ubicados los electrones. En el primer nivel tenemos 2, en el segundo nivel tenemos 8 y en el último nivel, es decir, en la capa de valencia, tenemos un electrón. Ahora, ¿qué sucede cuando este electrón desaparece? Cuando este electrón se pierde, la carga neta deja de ser 0. He perdido un electrón. Recordemos que en el núcleo siempre va a haber 11 protones, pero ahora yo ya no tengo 11 electrones, tengo solamente 10. Si el sodio estuviera en estado neutro, yo tendría 11 protones y 11 electrones, más 11 y menos 11 me darían una carga neta total de 0. Pero ahora, al tener un catión sodio, tengo 11 protones, pero solamente tengo 10 electrones. Más 11 menos 10 me da una carga neta más 1. He ahí la explicación de por qué yo tengo más 1. No es adición de protones, vuelvo y repito, sino pérdida exclusiva de los electrones de la capa de valencia. En el caso de los aniones, a diferencia de los cationes, se forman cuando un átomo gana electrones en su capa de valencia, resultando en un átomo con una carga eléctrica neta negativa. Su representación se realiza con un signo negativo en función de los electrones que se han añadido a la capa de valencia. Miremos en el gráfico, yo tengo aquí un electrón que se suma a la capa de valencia de este átomo de cloro. Originalmente yo tengo en el cloro en estado neutro 17 electrones y solamente uno en su capa de valencia. Pero al añadirse un electrón más, yo ya paso a tener 18 electrones. Si el cloro estuviese en estado neutro, yo tendría 17 protones, 17 electrones y una carga neta de 0. Pero en el anión ocurre lo contrario. Yo tengo 17 protones, pero tengo 18 electrones, dándome como resultado una carga neta menos 1. Bien,
En la clase anterior hablábamos sobre las propiedades periódicas. Recordarán ustedes conceptos como la energía de ionización, la afinidad electrónica o la electronegatividad. Las propiedades periódicas definen el comportamiento de los átomos y por tanto la tendencia de los átomos a formar aniones y cationes también está determinada por sus propiedades periódicas. Los cationes, por ejemplo, tienen una baja energía de ionización. Recordarán ustedes el concepto de energía de ionización. Nos hablaba que los átomos, al tener una energía de ionización alta, quiere decir que son proclives a formar aniones. Ese concepto lo habíamos visto en la clase anterior y les decía que hoy vamos a profundizar más lo que es un anión. O sea, un átomo, mientras más alta energía de ionización tiene, más propenso es a formar aniones, es decir, a captar electrones. Pero los cationes, en cambio, tienen una baja energía de ionización, o sea, ellos ceden fácilmente sus electrones. Como vemos aquí en la imagen, los átomos tienen una energía mayor de ionización a medida que se desplaza a la derecha de la tabla periódica. O sea, los elementos con mayor energía de ionización y que son proclives a formar aniones están en los grupos 7A de la tabla periódica, por ejemplo, el flúor, el cloro, el bromo, el 6A, oxígeno, azufre, selenio, el 5A, nitrógeno, fósforo, arsénico. Por el contrario, los que más propensos son a formar cationes son los átomos que están en el grupo 1A, los metales alcalinos, como recordarán, y los alcalinotérreos. Aquí están el litio, el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, etc. Ahora, los aniones, en cambio, tienen una alta afinidad electrónica y también una alta electronegatividad. Como decíamos hace un momento, a medida que yo me desplazo hacia la derecha de la tabla periódica, yo me encuentro con átomos que son más propensos a captar electrones de otros átomos. Por tanto, ellos son más propensos a formar aniones. Bien, vamos a ejercitarnos un poco. Tenemos en esta tabla de aquí unos elementos químicos, como ven ustedes: calcio, bismuto, teluro, litio, azufre, oro y bromo. Bien, en esta columna yo tengo representado el número atómico, la masa atómica, el número de neutrones, el número de electrones y el estado. Bien, tomemos como ejemplo el calcio. Aquí en el calcio, el número superior me da la masa atómica y el número inferior el número atómico. Entonces aquí yo tengo el número atómico 20, que era el número atómico, recordemos, el número atómico era el número de protones. Entonces, la masa atómica es de 40. La masa atómica, recuerden, es la suma de neutrones y protones. Por tanto, el número de neutrones yo lo obtengo restando la masa atómica menos el número atómico, o sea, el número de protones, y obtengo 20 neutrones. Como el átomo está en estado neutro, es decir, aquí no tengo ningún signo ni positivo ni negativo, yo tengo la misma cantidad de electrones que de protones. Por tanto, este átomo está en estado neutro o gaseoso, como también se lo denomina. Aquí tengo en cambio el calcio y este símbolo +2 en la parte superior derecha. Sigue siendo calcio, sigo teniendo una masa atómica de 40, sigo teniendo un número atómico de 20, es decir, tengo la misma cantidad de neutrones, pero hay algo que cambia. Yo originalmente tenía 20 electrones para que el átomo estuviera en estado neutro, ¿verdad? Pero ahora, este símbolo +2 me indica cuántos electrones he perdido. Es al revés, normalmente uno pensaría que al tener yo +2 he adicionado algo o he adicionado protones. Este es el error que mucha gente suele cometer. No, únicamente recordemos, yo puedo adicionar o eliminar electrones de valencia, nada de protones ni neutrones. Por tanto, si yo tengo un +2 aquí, quiere decir que he perdido 2 electrones. Por tanto, yo resto 20 menos 2 y obtengo 18, o sea, 18 electrones. Por tanto, esto es un catión. Ahora,
Cuando yo tengo este bismuto aquí, también me aparece un símbolo positivo, pero en este caso he perdido solamente un electrón. Tengo de número atómico 83, de masa atómica 120, por tanto al restar 120 menos 83 obtengo 37 neutrones. El número de electrones lo obtengo al restar los 83 electrones que originalmente tendría si el átomo estuviera en estado neutro de 1, que es lo que acabo de encontrar aquí. Por tanto, me da 82 electrones y esto es un catión. Veamos qué sucede con el teluro. El teluro originalmente tiene una masa atómica de 105, un número atómico de 52, por tanto debería tener 53 neutrones, que lo obtengo restando 105 de 52. Con respecto a los electrones, ahora yo veo aquí un símbolo -2. Este símbolo -2 me indica no que se han perdido, sino que se han añadido electrones a la capa de valencia. ¿Cuántos? 2 para ser exactos. O sea que ahora yo no tengo 52 electrones como originalmente debería tener, sino tengo 52 más 2 que se han añadido para darme un total de 54 electrones, y esto es un anión. Ahora, el resto de ejercicios lo vamos a completar como tarea, ¿sí? Y será pendiente también un seminario sobre ejercitación de número atómico y masa atómica. Bien, en resumen, ¿qué es lo que hemos tratado en la clase de hoy? Primero, hemos visto que los átomos tienen dos regiones fundamentales, núcleo y corteza. El núcleo es el responsable de la masa atómica y agrupa a protones y neutrones. La corteza atómica, en cambio, agrupa a los electrones. Dentro de ella, el último nivel, como recordarán ustedes, se denomina capa de valencia, y los electrones que se encuentran en esta capa se denominan electrones de valencia. Los átomos pueden presentarse, como hemos visto, en tres estados: en forma neutra o gaseosa, en forma de anión o en forma de catión. Los átomos en estado neutro tienen una carga total neta de 0, es decir, la misma cantidad de protones y de electrones. Por otro lado, los cationes en cambio presentan una carga neta total positiva debido a que pierden sus electrones de valencia y estos se representan con signo positivo. No ocurre así con los aniones, que en cambio ellos presentan una carga neta total negativa y se forman cuando los átomos captan electrones que se suman a su capa de valencia y se representan con un signo negativo. Bien, les dejo la bibliografía también donde pueden ustedes profundizar en cuanto a la formación de aniones y cationes en el libro de Brown, que está subido ya en la web. Ustedes encontrarán en la página 254 la teoría sobre formación de aniones y cationes. En el libro de Cruz, que también está igual en la plataforma, ustedes lo encontrarán en la página 178. ¿Sí? Bien, eso es todo por la clase de hoy. Cualquier duda, estoy atento a sus órdenes. ¿Preguntas, por favor?